con toda su revolución bolivariana. Un hombre además mediático. El jab y pa, el gancho, atacar al enemigo, atacar al adversario. Burgueses, pitiyanquis, se pueden llevar una sorpresita en cualquier momento. Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero. ¡Patria socialista, muerte! ¡Venceremos, muchachos! No sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó allá el capitalismo y acabó con ese planeta. Ojo, ronca como un cochino, eres un cochino. Yankee go home, Mr. Danger. You are a donkey. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. El entonces presidente de España, que es un fascista a toda carta. ¿Por qué no te callas? No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo Chávez. Bueno, Hugo Chávez en estado puro. Juan Carlos Monedero, profesor universitario de Ciencia Política en la Universidad Complutense, escritor, experto en América Latina, fue asesor del gobierno de Hugo Chávez. Un antes y un después, yo digo, ya no solo para Venezuela, sino para Latinoamérica. Es un hombre controvertido, con sus detractores, que lo consideran un anticristo, y con aquellos que lo consideran casi un santo, ¿no? En cualquier caso, creo que lo que habéis sacado de ahí no es Chávez en estado puro. Chávez en estado puro sería el que ha conseguido que su pueblo coma Chávez 3 veces al mediático día. queríamos sacar, ¿no? Bueno, el Chávez mediático desde aquí, ¿no? Porque si él, por ejemplo, está consiguiendo una relación con México que está muy vinculado al norte, a Estados Unidos, y tiene muy abandonada América Latina, y le sacáis de una intervención larga donde él quiere conectar con el pueblo mexicano y canta una ranchera, igual que aquí podría cantar una copla, y se le saca solamente cantando una ranchera, hombre, parece una cosa ridícula, que es una cosa que hace mucho los media en España, intentando ridiculizar a un presidente que no nos deja explicar por qué su pueblo está ahora llorando, mientras que los líderes de nuestro país en las encuestas del CIS reciben todos de nota media un 2, un 3, y no les lloraría a mucha gente. ¿Todo su pueblo le está llorando, o una buena parte de su pueblo? Pero también él tiene muchísimo detractor. Pues una parte importante, es muy deshonesto, y a algunos nos cansa, muy deshonesto, que la gente diga que Chávez ha polarizado a Venezuela, porque la gente que dice eso ignora que cuando Chávez llega al poder había un 70% de gente que no era ni siquiera ciudadana, y resulta que los que dicen que Chávez ha polarizado, resulta que esos 60... Profesor, cuando dices que no era ciudadana, ¿qué quieres decir? Pues que no existían, eran invisibles, no podían tener acceso a la educación, a la cultura, eran analfabetos. Y resulta que para esa gente que hoy critica a Chávez, que ha polarizado al pueblo, no existía ningún tipo de polarización cuando había una minoría que controlaba ese país y expulsaba a la mitad de su ciudadanía. Creo que es muy deshonesto ese tipo de planteamientos. Ramón Pérez Maura, tú eres muy crítico. Hoy tu columna es durísima, dices un golpista, ¿no? Un dictador, pero él, sin embargo, las elecciones las ganaba democráticamente. Es decir, la Fundación Carter, por ejemplo, ha legitimado absolutamente sus triunfos. Hitler también ganó las elecciones democráticamente. Y dale, Adolfo con que Hitler Hitler ganó las Pero elecciones. es que, claro, la diferencia está en que para que unas elecciones no las sean ganó. democráticas, tiene que haber pluralidad de medios de comunicación. Y todos los observadores, sin excepción, Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección de Periodistas, todos ellos te dicen que en Venezuela la libertad de expresión en medios audiovisuales ha desaparecido. Hombre, esa información está a la altura de la información de su periódico sobre Venezuela. Yo he escuchado, ¿puedo hablar yo ahora? Sí, podéis hablar y debatir. Bien, entonces, un país en el que ocurre eso simplemente no es una democracia, es una dictadura. Hoy nos ha ratificado el ministro de Exteriores, Jawa, que vamos hacia otras elecciones no democráticas. ¿Por qué no democráticas? Porque se han 30 días saltado habrá la elecciones. Constitución sin parar un minuto. El día 10 de enero tenía que haber tomado posesión el presidente. No ha tomado posesión el presidente ni nadie. Ha dejado en funciones a un vicepresidente que ya no tenía competencias para ser vicepresidente. Y hoy Jawa nos dice encima que ni siquiera ahora van a hacer el papelón de disimular, de dejar durante los 30 días de transición de presidente en funciones al presidente de la Asamblea Nacional, que es lo que dice la Constitución. Nos ha dicho que el que va a continuar va a ser el mismo. Y además ha dicho la razón por la que va a continuar. Y la razón, ¿puedo terminar? Es una frase nada más. Termine. La razón por la que va a continuar... Tenéis tiempo los dos, profesor. La razón por la que va a continuar es porque esa era la voluntad del difunto, que eso es el fundamento de una dictadura, que el difunto dijo esto y la Constitución se la meten por donde ustedes quieran.
Profesor, ¿es posible que Nicolás Maduro se haga con el poder ahora de manera interina cuando tendría que ser Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea? No, es que eso son interpretaciones particulares. No, de Chávez. Ah, bueno. Ustedes no suelen tener mucho respeto a los derechos humanos en muchas partes del mundo. Yo tanto, los violo en todas partes. Yo por la mañana, por la tarde y por la noche los violo. Por tanto, todos los derechos humanos. no, es decir, que ya está bien, ¿no?, de que se planteen cercanías con países, con Arabia Saudí, con Marruecos, y de repente Venezuela se convierta en la quinta esencia del mal, con 14 elecciones, con una constitución, con observadores internacionales, con, dicho por los tribunales electorales de América Latina, el sistema electoral más fiable de todo el continente, y después, ya digo, interpretaciones espurias. El artículo 233 es interpretable como todos los artículos de la Constitución, y quien tiene que interpretarlo, que es el Tribunal Supremo, planteó que había una continuidad. Por tanto, Chávez no necesitaba hacer ese rasgo en el que él colocó a todos los suyos. Claro. O sea, resulta que usted coloca a todos los suyos. Usted defiende la Constitución, pero la que le da estaba lo mismo el escrita, Tribunal la que Supremo. estaba escrita, sí. La que hizo Chávez, y ustedes, cuando Chávez estaba discutiendo la Constitución, invito a que la gente mire lo que usted decía en su diario. Si yo creo que la Constitución de Chávez tenía poco de democrática, ahora por lo menos habrá que cumplir esa, porque no hay otra. Claro, o sea que ustedes cada vez siempre van como 10 pasos atrás. Decía que el Tribunal Supremo plantea que al haber continuidad el acto... un acto formal de la toma de posesión no era tan relevante. Y por tanto, el artículo 233... y por tanto, formal. Bueno, cuando hay una continuidad no es tan relevante. No, claro, es igual, claro, da igual. Me van ustedes a decir que, por ejemplo, si ese día el presidente tiene un accidente, deja de ser presidente cuando le han votado 10 millones de ciudadanos. Oye, en esta línea que plantea, profesor, yo lo digo claramente, es decir, no sé qué trascendencia puede tener Nicolás Maduro, es chavismo puro, y Diosdado Cabello, el que podría ser también presidente, porque es el presidente de la Asamblea, John Muller, tú lo conoces, es chavismo puro también. Claro. Que las dos opciones son Chávez. Hombre, hay algún matiz que se ha transmitido sobre todo a la prensa española, que es que Diosdado representaría el ala militar y Maduro representaría una versión más política del bolivarianismo apadrinada por Cuba, ¿no? Cuba está detrás de todo el modelo político. O sea, aquí lo que estamos testeando realmente es el modelo de transición diseñado en la isla de dictadura a dictadura. No voy a decir que en Venezuela haya una dictadura. No, pero en Venezuela se está testeando la transición de autoritarismo a autoritarismo, vamos. Pero entonces, en términos de ciencia política es una barbaridad, porque las transiciones serían de regímenes diferentes. Bueno, pues es que esa es la gracia de lo que han inventado los cubanos. Ya me dirás lo que se está haciendo el lenguaje, torticeramente no es gracioso. No es. Que ustedes hablen de un cambio de régimen, cuando estamos pasando... Eso es el payaso que acabamos de ver en la televisión, que eso lo hacía repetidamente, todos los días, no a veces nada más. Muy bien. Pero aquí va a haber una... Vamos a ver. Ese es su planteamiento de llamar payaso a una persona el día de su muerte. Sin ninguna... A ver, aquí hay una cosa clara. Va a haber unas elecciones en 30 días. Y los venezolanos van a decidir. No necesariamente en 30 días. Bueno, en 30 días. En 90. En 30, 90, 60. 30 días? No. Tampoco. Puede ser en 90. Debe de ser... ¿Usted cómo no lee bien las cosas? las leo fatal, porque yo los 30 días lo he leído. Tiene usted que dejar de leer el ABC. Claro, tengo que dejar de leer el ABC. No es que lo escribo, pero estoy muy orgulloso. Porque y cuando le vea a usted tan cabreado, no sabe lo que me alegra de lo que publicamos en ABC. ¿Usted cree que estoy enfadado? No sabe lo que me alegra. A mí lo que me entristece, ¿sabe qué me entristece? Que la prensa española sea vista como una caricatura por ahí afuera. No solamente a ustedes. Depende por quién. Depende por quién. Porque mucha gente, cuando sacamos portadas del presidente Chávez, supuesto presidente Chávez... Los bolivarianos nos ven, por los que desde están luego... a sueldo del régimen bolivariano, sobre todo por ellos, ¿no? ¿Como quién? Usted. Yo estoy a sueldo del régimen bolivariano. Usted ha colaborado con el régimen de Eso está a sueldo del régimen bolivariano. El profesor de la Universidad Complutense. Señor. Eso es lo que les queda a ustedes. Cuando ya no tienen argumentos, intentar insultar. No, podemos seguir hablando todo lo que usted quiera. Yo quería, si me permitís, compañeros... Un momentito, para que quede claro. Viene, porque lo hemos invitado nosotros, John... Es experto en Latinoamérica, tiene su visión de Latinoamérica, es profesor de ciencia política, es escritor y evidentemente conoce muy bien aquello porque ha sido asesor del gobierno de Chávez. Como muchos otros profesores españoles. Y a mí me parece, vamos, ¿por qué no va a poder ser asesor del gobierno de Chávez? No, por supuesto, pero estoy orgulloso de ello, que no se avergüence. Como Ramón trabaja para ABC y yo para El Mundo. Salomé. Bueno, yo quería decir que, primero, que no soy una experta de la altura o del nivel de los que estáis aquí en este asunto de Chávez, pero sí que pediría un poquito de respeto, ¿no?, para el pueblo venezolano, que no aprecio en vuestra manera de hablar. Este señor ha ganado muchas elecciones
algunas de ellas comprobadas por esa falacia de que Hitler ganó las elecciones, a ver si la dejamos, porque un poquito de rigor, no ganó las elecciones, le dio el gobierno la derecha alemana en aquel momento. Déjame que acabo, que yo es que no vengo aquí a defender la figura de Chávez, vengo a ver si somos capaces de tratar al pueblo venezolano que ha elegido repetidas veces a este señor en las urnas, no como a Hitler una sola vez, sino repetidas veces, porque este señor no hizo luego una guerra mundial ni un holocausto, esa es la diferencia, creo yo, con Hitler, aparte de muchas otras. No, lo que quiero decir es que si fue elegido, tantas veces os he oído defender aquí que hay que darle la legitimidad que tiene al gobierno de Mariano Rajoy cuando mira que hay motivos para criticarlo. ¿No hay libertad de prensa? Perdóname, en España hay muchas cosas, pero desde aquí... que acabo y os volvéis a enzarzar. ¿Qué televisiones han expropiado en España? Carlos, vamos a ver. Sí, os lo agradezco mucho. Yo creo que desde aquí... Yo diría, creo que era López Contreras el que decía, expresidente de Venezuela, que decía calma y cordura, ¿no? Claro, es que este nivel en el que nos estamos poniendo desde España, de dar lecciones, no solo a este país, sino a otros países, que en estos momentos tienen unos parámetros de desarrollo que ya quisiéramos nosotros aquí, que no somos capaces ni siquiera de dar trabajo a nuestros jóvenes. Hombre, yo creo que un poquito de respeto y un poquito de por favor. Vamos a ver si analizamos la figura de Chávez con un intento de no ser tan extremistas como él, ni es negro ni es blanco como todo el mundo. Ha tenido unas acciones sociales, un desarrollo social para su país que en fin, que no tiene precedente, y eso hay que reconocerlo, y ha tenido unas salidas histriónicas que le han convertido en lo que conocemos aquí. A ver, vamos a ver, creo que estamos hablando... se puede hablar de él sin el demonio ni Dios, Tú lo ¿no? planteabas en un principio. ¿Por qué gana Chávez? ¿Por qué gana Chávez? Que ha dado el voto a gente que en la vida había tenido la burguesía posibilidad. y la clase pudiente venezolana durante años, que se ha forrado un país con petróleo por un tubo, uno de los mayores productores del mundo, y la gran parte de la población vivía en la pobreza. Entre el año y 90. los datos de la llegada de Chávez, a mí me parece que Chávez no es un ejemplo respecto al tratamiento de los medios de comunicación, claro, pero los datos... La justicia. Sí, pero... La independencia de la justicia es muy dura. Pero los datos sobre Venezuela en pobreza... Naciones Unidas. Es el país ahora mismo con menos desigualdad entre ricos y pobres de América Latina y del Caribe. Y nosotros, España, somos el que más de la Unión Europea. ¿Cómo está la economía venezolana? Me dices, destrozada. Sí, bueno, yo te digo que desde que llegó Chávez hay una desigualdad menor entre ricos y pobres. No se sabe. El Fondo Monetario desde hace 7 años no puede visitar Venezuela y analizar las cuentas de Venezuela. Pero en 10 años en Venezuela la pobreza se ha reducido al 50%. Venezuela ahora mismo es un agujero negro en el que tienes que ir con la fe por delante y fiarte de lo que te dicen. Por eso tienen crecimiento económico, porque ya no está allí el Fondo Monetario Internacional. Acaba de devaluar la moneda un 32%. Juan Carlos, hombre. Es verdad que hay más reparto. Justicia. Chávez ha repartido la pobreza mucho más eficientemente que la riqueza. La pobreza. Ha repartido la pobreza. El sistema venezolano reparte la pobreza. Claro, pero que es objetivo el dato de que no hay más pobres ahora que cuando llegó Chávez. Eso lo es, porque el sistema consiste... Hay más pobres ahora que cuando llegó Chávez. Porque es un sistema de subsidios, no es de crear Naciones empleo. Unidas, es un sistema de subsidios. Yo como vengo acostumbrado... ¿Cuánto dinero ingresas en casa? Por ese procedimiento, teóricamente, sí ingresas más dinero. Yo vengo acostumbrado, profesor Monedero, del estadio, entonces no estás creando riqueza de ninguna manera. Crear riqueza es una cosa, que la gente pueda comer es otra. Salomé, la gente estará comiendo. En España hay gente que está empezando a no poder comer, o sea que bueno, la gente que come y que antes no comía... Perdona. Decía que igual vengo mal acostumbrado de los debates de la tuerca donde nos escuchamos y donde no queremos machacar al contrincante, sino que la gente salga con más luz. El 90% de la audiencia mediática en Venezuela está en manos de la oposición. Datos de la justicia, yo veo que aquí son los fiscales en España los que tienen que dimitir. Yo creo que sería muy importante para los que nos estén escuchando entender que España lleva un par de años de ajustes económicos, de estar sometidos al Fondo Monetario Internacional, de recibir las visitas de los hombres de negro. Venezuela llevaba, cuando llega Chávez, 25 años con ese tipo de políticas. Claro, ustedes, que por cierto defienden esas políticas para España, no quieren entender que esas políticas de austeridad, termino, les escucho, que esas políticas de supuesta austeridad condenaron a un pueblo prácticamente a desaparecer. Si no déjeme terminar. Déjeme usted terminar. 25 años, eso es imposible, hombre. Sea serio y diga las cosas como son. Yo soy serio en la medida en lo que usted Juan Carlos Monedero. En la medida de lo posible. En la medida de lo que usted le parezca. Pero viniendo del mundo tampoco debe usted ser más prudente con las cosas que afirma. La conclusión final es que, claro, 14 procesos electorales ganados, usted debe pensar que el pueblo venezolano es tonto, porque ustedes deben estar acostumbrados a tratar con pueblos a los que tratan como tontos. El pueblo venezolano, qué curioso, tiene ahora mismo la segunda tasa más alta de estudiantes universitarios de América Latina. Invariablemente, desde los últimos
8 años ha crecido invariablemente en el índice de desarrollo humano, que no son datos de Venezuela, sino que son datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tiene la desigualdad más pequeña de América Latina. Por tanto, son datos desde fuera que los reconoce todo el mundo, salvo el diario El Mundo y el diario La ABC. Ustedes sabrán por qué se enfadan. No lo reconoce. Deberán ustedes preguntarse por qué el diario El Mundo y el diario El ABC, que también forman parte, de esa prensa que nos produce sonrojo en América Latina, se empeñan, en defender las políticas de austeridad en España, y les molesta un personaje como Chávez, que en un momento de crisis integral del sistema está planteando, porque Chávez ya no se va a morir, está planteando hacer las cosas de manera diferente, con el apoyo no solamente de su pueblo, sino del pueblo de toda América Latina, cosa que ya quisiera yo que tuviera en Europa un presidente como el de España. Reconocer que Hugo Chávez se ha convertido en un líder para buena parte de América Latina. Y que hay un antes y un después. Las palabras de los dirigentes latinoamericanos. ¿Por qué de toda? Porque cuando España convoca, yo le ilustro, y además gratis, porque como trabajo en la universidad pública buscamos que sea para todos, incluido para ustedes. Le decía, a servir, le decía que España queremos convocar las cumbres iberoamericanas y fracasamos. Viene la mitad. El único líder que ha sido capaz de unir... La mitad. Bueno, sí, venga, la mitad más 2. A veces le llega. Y el único líder que ha reunido al 100% de los primeros ministros y jefes de Estado de América Latina ha sido el presidente Hugo Chávez. No es verdad. No es verdad. Felipe González en 1992. ¿Me permitís? O ese tampoco cuenta. ¿Me permitís? Ramón. Bueno, pues entonces no diga mentiras, porque es que Felipe González era el presidente del gobierno de España, si no recuerdo mal, vamos. No reunió a todos. Sí, a todos, absolutamente todos. En el 92 no faltó ninguno. No. ¿Me permite un momentito, profesor? Por una razón. Esta es la reacción de los líderes políticos de Latinoamérica tras la muerte de Hugo Chávez. Estamos dolidos. Estamos destrozados por el fallecimiento del hermano compañero Hugo Chávez Frías. Para seguir luchando, para no traicionar a Chávez. Expresar nuestro pésame y nuestro profundo dolor. Es una gran pérdida para Venezuela y para la región. Hoje, lamentavelmente, infelizmente e com tristeza, eu digo para vocês que morreu grande latino-americano. La partida de Hugo es pérdida para todos, para toda la patria grande. Seguiremos luchando con su ejemplo. John, tú mismo me reconocías en el inicio del programa. Te ha faltado incluir que también se ha manifestado en similares términos Arnaldo Otegi. Bueno, pero no es líder latinoamericano. Bueno. John, tú también... ¿Quieren ustedes legitimar a los líderes de América Latina? Sí. No, yo digo que también, que no son sido los únicos que ha habido más. Se ha manifestado aquí, por favor, es que se ha muerto un jefe de un Estado. ¿A cuento de qué viene sacarlo de un momentito? John, tú me reconocías, profesor, en el inicio... a cuento de que él ha protegido a los etarras allí. Pero si están sacando jefes de Estado, si quiere hablamos de eso, pero si están sacando jefes de Estado y de gobierno, no tiene sentido decir que John, tú me has reconocido a mí, John, en el inicio de este programa, que te ha sorprendido y que se convirtió en un líder y que tú no te lo hubieras imaginado nunca cuando estabas allí trabajando. Por supuesto, porque... Un líder de dimensión, no solo venezolana, reconoce, traspasa las fronteras allí. No, hombre, no, claro. Yo creo que es controvertido y tiene sus luces y sus sombras. Que sí. Chávez es una figura que aparece en el mismo momento en que ha caído el muro y hay una izquierda que está huérfana de toda referencia, pues en ese momento han fracasado sus paradigmas. Y aparecen varios paradigmas que le gustan a unos sectores amplios de la población. Por ejemplo, ¿te acuerdas tú del enmascarado de Chiapas? El subcomandante Marcos. Pues hasta hubo personas que peregrinaron hasta Chiapas para ver si le podía quitar el pasamontañas y que incluso me recuerdo que había un comentario frívolo que hasta había gente que lo encontraba sexy. Bueno, el subcomandante Marcos. Luego apareció Chávez. Chávez es un militar, a él tiene un estilo, una voz de patio de cuartel que a mí, vamos, me echa para atrás. Y era un hombre con una formación política bastante limitada. Sin embargo, estaba conectado con grupos de izquierda, de una izquierda tradicional que venía en alguna parte del Partido Comunista Venezolano y que había intentado, sobre todo en la época, en los años 60, había intentado una acción armada contra la democracia venezolana, la democracia que existía a partir del Pacto de Punto Fijo, que es el que da origen al turnismo burgués, que es el que termina en el año 98, cuando Chávez... Hay un problema en el análisis, señor Müller, es que usted quiere pensar
que Venezuela se sigue midiendo con parámetros europeos, y no es cierto. Es decir, lo relevante del nacimiento de Chávez no es ni mucho menos que haya caído el muro de Berlín o que no haya caído, sino que hay... Sino que hay una intervención... No estoy hablando de lo que piensan de lo que piensan los venezolanos de Chávez. Estoy hablando de lo que piensa la izquierda europea de Chávez. La izquierda europea tarda mucho en la izquierda europea. Mucho. Usted mismo, que es representante de ella, ha ido allí a... Tarda mucho en darse cuenta de quién es Chávez. Pero lo que quería decirles es que Chávez nace del 89, nace del Caracazo, que no sé si usted estaba allí. Nace cuando el gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez, amigo de Felipe González, manda al ejército disparar contra el pueblo que ha bajado de los cerros a asaltar los supermercados para alimentarse. Es curioso que cuando aquí estaba la izquierda tirando la toalla, es verdad que allí están empezando a reinventarse, pero no porque de repente vean que se agota el modelo soviético, sino porque allí el modelo neoliberal que estamos ahora empezando aquí a sufrir, llevaban ya sufriendo. No había modelo neoliberal monedero en Venezuela, por favor, sea serio, hombre. ¿Por el Caracazo qué es? Vamos a ver, Venezuela siempre ha sido un compendio de lo peor del comunismo y lo peor del liberalismo. El Caracazo es un acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Mire, yo cuando llegué a Venezuela lo primero que me dijeron es, señor Müller, no se extrañe, tiene que haber un mínimo de coherencia. Si Kafka hubiera nacido en Venezuela, una habría pregunta más sido un concreta para escritor saber si vamos a costumbrista. seguir disfrutando de eso o no. Me está usted diciendo que lo que aplica en el 89, Carlos Andrés Pérez nada más ganar, no es el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Sí, es el plan de ajuste, pero no existía un modelo neoliberal. No se ha porfiado, no se ha porfiado, un plan de ajuste como el que aquí nos existía un modelo neoliberal, existía un modelo mercantilista de reparto del petróleo, de la riqueza del petróleo. Un plan es verdad que Moisés Naim, columnista del País, era ministro de Carlos Andrés, aplica un plan de ajuste que usted llama neoliberal, que aplica un plan de ajuste que se aplicó en otros países de América Latina y en algunos con mucho éxito. O liberalismo de mercado. Aquellos con institucionalidad débil fracasaron. Lo que le quiero plantear es que esa política que ahora estamos aplicando aquí fue la que hizo que en América Latina... ¿Pero de qué está hablando? Fue aquí... Aquí, por favor, oiga, por favor. Son ustedes oiga, muy respetuosos. Salga son ustedes muy respetuosos con casi 6 millones de parados de mi país. Son ustedes muy respetuosos con la gente que está mirando los precios. Son ustedes muy respetuosos con mis alumnos que no han podido pagarse este año la matrícula. Cuando los alumnos no han podido pagarse la matrícula porque han subido los precios. Y son ustedes muy respetuosos cuando no se dan cuenta que este país hay gente sufriendo muchísimo. Porque está sufriendo mucho, porque estamos haciendo unas políticas de ajuste que suben las tasas universitarias, que desahucian a los contenedores a buscar comida. ¿Me dejáis, por favor, porque vive Chávez o porque existe como paradigma para usted? Le pido dos respuestas rápidas. Ayer Nicolás Maduro insinuó, no lo insinuó, lo dijo directamente, que podía haber sido inoculado el virus del cáncer de alguna manera en Hugo Chávez. ¿Usted lo cree posible? ¿No le parece...? Mire, esas cosas a nosotros aquí nos suenan como muy de película, ¿no? De espionaje. Pero lo que sí que es cierto es que en América Latina tienen la conciencia de las intervenciones constantes de Estados Unidos en la política interior. Cuando pueden dar un golpe de Estado, cuando no pueden intentan hacer asesinatos. Entonces no es descabellado pensar que en los desarrollos de Estados Unidos de guerra bacteriológica inventen cualquier cosa. Yo creo que hasta que no hubiera pruebas no se debiera decir, porque eso lo único que conduce es que usted haga la pregunta dejando entrever, como toda la pregunta siempre hay parte de la respuesta, que son locuras de los venezolanos. A mí me parece que es una afirmación de esas características sin una base, es muy osada, ¿no? Pero no. Si usted conoce América Latina y ve que constantemente están interviniendo, queriendo cargarse a los gobiernos que no son de su agrado, haciendo guerra bacteriológica en otros lugares como en Cuba, pues tampoco es tan extraño que a lo mejor hayan desarrollado algún tipo de cosas. Yo no lo hubiera dicho hasta que no hubiera tenido pruebas, pero descabellado no lo es. Juan Carlos Monedero, profesor, asesor en su día del gobierno venezolano de Hugo Chávez. Gracias por estar aquí y por debatir con nosotros. Pues un placer y ojalá eso que nos han hurtado los españoles y españolas, que es saber qué está haciendo América Latina y qué está haciendo Venezuela en un momento de crisis como el que estamos sufriendo, ese hurto, ojalá la gente pretenda solventarlo, enterándose fuera de determinados medios de comunicación, que es lo que realmente está pasando en Venezuela. Le invitamos en otras ocasiones para analizarlo analizarlo y para debatirlo, que ya ve que aquí hay opiniones diversas y distintas. Volvemos enseguida, que tenemos invitado al líder de los socialistas catalanes. Y pa, el gancho, atacar al enemigo. Yankee, go home. ¿Por qué no te callas? Pero sigo siendo Chávez. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.